Seguimos honrando y glorificando a nuestro Dios, amén. Porque Él sigue siendo bueno y grande en misericordia. ¿Cuánto lo creen? Bueno en gran manera. Estemos, hermanos, atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. La verdad, hay situaciones que han sido difíciles, situaciones bastante complicadas. El enemigo de nuestras almas quiere seguir trabajando en contra de la iglesia, en contra de su pueblo. Mire lo que hablaba el fin de semana, dos personas, yo creo que el hermano Albeiro hizo énfasis a ello, a estas personas que hacen parte de, no sé si son del consejo o algo de Bello, pero ellos están anunciando las políticas que se quieren instaurar en el país para perseguir la iglesia cristiana, de que no podamos hablar ciertas cosas y ciertos temas, porque entonces va a haber cárcel para el pastor y predicador y cualquiera que hable en contra de aquellas cosas que el gobierno quiere emitir, y eso es bastante serio. Y lo otro es la apostasía y voy a llamarlo así, y los nuevos brujos que están surgiendo en las iglesias cristianas. Ahora me mandaban del grupo pastoral de Bello, del grupo de pastores de Bello, un carro que yo mandé esto al rebaño ahora, dice: sacerdote de Jesucristo, sanamos cualquier enfermedad, retiramos espíritus o demonios en minutos. No tiene que tomar ni echarse nada. Soldado de Jesucristo para reprender las obras del demonio. Yo, no sé usted, yo pensé que el que sanaba enfermedad y si sacaba a los demonios era Cristo. No sé si fue que ya vino Cristo y compró carro. Pero estas son las aberraciones, no. Y le voy a decir, va usted a ver la cantidad de gente que va a buscar este carro. Porque a la gente le gusta el show, le gusta el espectáculo y todo este tipo de cosas. Y eso es lo más triste. Me llamaba mucho la atención, justamente por el tema que el Señor me daba para hoy. Justamente por eso. Hermanos, entonces sigamos orando, es necesario que oremos, que sigamos orando, se sigue levantando la apostasía, la persecución viene, muchas cosas están a punto de venir y necesitamos parar, hermanos, y concientizarnos de que o somos cristianos o no lo somos. O vivimos para Cristo y estaremos en la eternidad con Él, o nos ponemos a jugar al cristianismo, pero tranquilo, va a estar en la eternidad sin Dios en un lugar de condenación. Entonces estemos orando. Es necesaria la oración unos por otros. Es necesario que estemos orando y clamando, porque no solamente porque los hermanos o hermanas están enfermos y tienen dificultades, por los hermanos que conocemos, por los que están enfermos, la hermana Elizabeth, la hermana Lucila y otros, y por las debilidades espirituales de muchos, para que sea el Señor quien obre de una manera poderosa. Amén. Estemos orando porque el Señor se glorifique y nos ayude en todas estas cosas. Amén. Y ya meditando en el mensaje de hoy, la verdad es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes, porque el domingo no estuve. Es un gozo poder estar nuevamente en medio de ustedes, podernos ministrar los unos a los otros y dejar que el Señor siga hablando a nuestras vidas. La verdad es que, como les decía ahorita, hoy tengo un mensaje que no es fácil, un tema que no es fácil, no porque para mí sea difícil predicarlo, no es fácil para muchos de ustedes asimilarlos, pero yo espero en el Señor que este mensaje nos sea de mucha bendición a todos. La verdad, ya hablar de conocer a Dios es un tema bastante difícil, tocar mensajes como los que utilizamos a diario, y que dentro de no sé si usted lo ha podido notar, hemos venido predicando de una u otra manera algunos de los atributos de Dios. Hemos estado tocando la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. El hermano Albeiro estuvo tocando, ¿cuál fue?
la paciencia de Dios, en fin, en sí. Pero hay veces que justo cuando uno habla de los atributos de Dios, hay mucha gente que solo se enfoca en aquellos atributos de Dios, los más aprobados, los más apetecidos, los más conocidos, pero están los otros que son los olvidados. Sí, dentro de los olvidados está la justicia de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios. Y así. ¿Ves? Esos son los olvidados. Pero en fin, el Señor sabe que necesitamos conocerlo a Él. Hablar de conocer a Dios es ya difícil por todas las cosas que esto obviamente amerita. Es un desafío para nuestras vidas hablar de los atributos de Dios y de conocer a Dios, obviamente, pero la palabra de Dios promete bendición especial para aquellas personas que lo conocen, y me llama mucho la atención, o me gusta mucho, hablando de esto, un pasaje de las Escrituras en el libro de Daniel, cuando él nos habla y nos dice estas palabras en 11:32 del libro de Daniel. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. Escuche, esta es la parte que me enamora de este texto. Mas el pueblo que conoce a Dios, ¿ve? El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Lo que está haciendo Daniel aquí es recordarnos que en medio de los problemas, en medio de la apostasía, en medio de la persecución, como vemos allí, en medio de que quieren infiltrarse a violentar la santidad de Dios, la grandeza de Dios, y colocar en el templo de Dios figuras que no son agradables a Dios, Él nos está recordando a nosotros aquí que nosotros entonces debemos conocer a Dios. El pueblo tiene que conocer a Dios, y al nosotros conocer a Dios, entonces como pueblo vamos a ser fuertes y vamos a actuar. Y entonces un pueblo que conoce a Dios vive para la gloria de Dios. Y el pueblo de Dios no solamente puede permanecer en pie en medio de la apostasía y en medio de la persecución por venir a la iglesia. No, es cuando verdaderamente conoce a Dios que nos podemos parar firmes, que podemos crecer, que podemos avanzar y que podemos verdaderamente vivir para su gloria. Conocer a Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ya en los casi 7 años que nosotros llevamos en este lugar. Dar a conocer a Dios, su obra, su grandeza, su majestad, su poder, todo lo que Él es, su soberanía, todo acerca de nuestro Dios. Y yo espero en el Señor que el mensaje que vamos a tocar hoy, este mensaje que tenemos para hoy, sea un mensaje que lo lleve a usted a tener más temor y más reverencia a ese Dios de la Biblia. Que podamos tener mayor temor y mayor reverencia a este Dios. Que primero que todo usted entienda que el Dios de la Biblia es real. Así que vamos a la palabra del Señor entonces. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a estar mirando el capítulo 1, perdón. Romanos capítulo 1. Y vamos a estar leyendo las Escrituras con mucha atención, y vamos a leer con todo nuestro entendimiento y bajo la dirección del Espíritu Santo para que todos podamos entender lo que Él quiere hablar. Amén. Romanos capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Leemos entonces desde el versículo 18 en adelante. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre,
A Él sea toda la gloria en el nombre del Hijo, nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, a quien damos gloria, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre, aquí estamos esta noche una vez más delante de tu presencia. Señor, la verdad es difícil, Señor, afrontar esta porción de tu palabra, la cual no se puede tomar de manera superficial ni ligera. Porque eres tú mismo a través de esta porción hablando a través de ti mismo, de tu carácter, de ese atributo, Señor, que no está ni siquiera en la lista de los menos aprobados, sino de los no aprobados. Señor, aquí estamos hoy, delante de esta porción de la Escritura tan majestuosa, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a recibir, a aceptar, a entender esta tu palabra y a tener un temor reverente mayor al escucharla. Quita de nosotros en esta hora toda pesadez, todo aquello que quiera trastornar nuestra mente, que todo lo que dejamos afuera, ayúdanos a dejarlo afuera y a estar concentrados aquí con mentes libres y corazones dispuestos solo para agradarte a ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Y sobre todo, que tengamos ese temor reverente delante de ti en esta hora, atendiendo a tu voz y a tu palabra. Direcciónanos y usa al predicador, Señor, como un instrumento para transmitir tu mensaje de manera adecuada, para que la iglesia sea bendecida, edificada, exhortada, consolada y que siga siendo preparada para el encuentro contigo, porque te lo pedimos hoy, dándote gloria, honra y alabanza y gratitud en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Por obvias razones creo que es entendible que el tema que traemos hoy trae como título justamente la ira de Dios. Justamente eso, la ira de Dios. Cuando nosotros miramos esta porción de la Escritura, entonces miramos cómo el apóstol Pablo nos trasciende de una manera impresionante en los primeros 17 versículos presentándonos el Evangelio. Y él viene y nos presenta el Evangelio y primero dice que es el Evangelio de Dios porque ese es su origen, y luego nos dice que es el Evangelio de Jesucristo porque es quien lo lleva a la práctica. Y él nos introduce justamente
para hablar del mensaje del Evangelio, y todos sabemos que la palabra Evangelio significa buena noticia. La buena noticia, la única buena noticia, pero una buena noticia no es buena si uno no conoce la mala. En alguna ocasión daba una ilustración que acaba de llegar a mi memoria, no la tenía ni siquiera en mente, pero me acaba de venir. Una ilustración que alguna vez di en este lugar, en el cual dije y hice un supuesto. Supongamos que el hermano Albeiro viaja a los Estados Unidos, sobre todo a la ciudad de Miami. Va a visitar un amigo en ese lugar. De repente están conversando y están ahí plácidamente hablando, muy contentos, muy felices, y llega alguien y le dice al amigo del hermano Albeiro: óyeme, el sótano es seguro. Y él dice: ok, perfecto. Y está el hermano Albeiro ahí. Dice: y el sótano es seguro. ¿Qué se podrá imaginar el hermano Albeiro con esa simple frase? El sótano es seguro. El hermano está ahí y dice: bueno, pero puede ser cualquier cosa. En sí no tiene la certeza de qué es. Él solo sabe la buena noticia: el sótano es seguro, pero no sabe por qué. Luego el hermano le pregunta: oye, ¿cómo que el sótano es seguro? Y le dice el amigo, de una manera muy tranquila: no, lo que sucede es que en este instante está a punto de llegar un tornado aquí a pasar junto por la casa. Y el sótano es seguro, nos podemos ir para el sótano y por muy fuerte que sea el tornado, allí vamos a estar bien. Ahora ya ve por qué la buena noticia es que el sótano es seguro. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo en este pasaje. Él nos está diciendo en una apertura lo que el Evangelio es, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, esa maravillosa gracia que viene del Señor Jesucristo. Y uno quisiera quedarse solo en los versículos 16 y 17 de Romanos 1. Uno quisiera solo apreciar esos dos versículos y quedarse ahí diciendo: ¡ay, qué lindo es Dios, su gracia, su favor, su misericordia! Y el apóstol Pablo entonces, después de haber hablado de eso, viene a nosotros y entonces nos dice estas palabras que nosotros acabamos de leer aquí. Y él justamente comienza con esta frase, irrumpiendo ese deleite y ese paraíso de lo que es el Evangelio, y dice: porque la ira de Dios, wow, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Se da cuenta? Entonces, después del saludo del apóstol Pablo a la iglesia en esta carta y la declaración de la importancia del Evangelio, Pablo inicia su explicación de la necesidad de salvación. La necesidad de salvación. ¿Por qué la necesidad de salvación? Y entonces Pablo pinta el cuadro de la situación real de la humanidad ante los ojos de Dios. Y la situación, la condición de la humanidad, ¿qué es lo que hace? Pablo dice: desata la ira de Dios. Dios se aira. El Dios de la Biblia, sí. ¿Cuál es la preocupación del apóstol Pablo? La misma que me impregnó a mí. El apóstol Pablo en este texto tiene una preocupación, y su preocupación es mostrar que todos los hombres son moralmente culpables en la presencia de Dios. Que todos podamos entender que el ser humano moralmente está muy mal delante de Dios, es culpable delante de Dios en cómo vive. ¿Por qué? Porque es delante de un Dios santo y perfecto. Y entonces, por causa de esto, están bajo la ira de Dios. Eso es lo que le está hablando aquí.
Ahora, mientras que el ser humano no conozca su estado pecaminoso, y la fiereza del enfado de Dios, entonces no deseará la gracia. O sea, hasta que nosotros los seres humanos no entendamos la perversidad que tenemos, lo malo que somos y la fiereza de la ira de Dios, entonces no vamos a entender que necesitamos la gracia. Voy a colocar un ejemplo que ni toca la ira de Dios, pero algo como para que usted lo entienda. Solo imagínese usted a Brian en una selva, frente a un león hambriento y enojado. Imagíneselo. Y antes de encontrarse con el león, iba con Majo y Majo le dice: ve, vení, guardémonos allí en aquella cueva. Y él dice: no, ¿para qué la cueva? Quedémonos aquí afuera. Pregunta: ¿qué va a pensar Brian cuando vea al león? ¿Qué es lo primero que va a querer? ¿Ah? ¿Qué haría Brian? No, pero ahí está, tiene la oportunidad, ahí viene el león. ¿Y qué es lo que más cerca tiene? ¿Qué va a hacer? ¿Esperar al león a que se lo coma? ¿Qué va a hacer? ¿A qué velocidad? Si se descuida Majo, la deja fuera. Eso es lo que Pablo está transmitiendo aquí. Hasta que usted y yo no entendamos la maldad, la perversidad que hay en nosotros y la fiereza de la ira de Dios, no vamos a entender la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Su gracia, su cobertura, su cuidado, su protección, estar ahí cubierto por Él y no expuesto a su ira. Es lo que Él está transmitiendo aquí. El problema es que hoy podemos ver una de las grandes tragedias del cristianismo moderno. ¿Sabe cuál es? Hoy se ha dejado de predicar y de enseñar acerca de estas cosas, sobre todo de la ira de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Los púlpitos hoy abundan porque escasea la verdadera palabra que muestra el carácter de Dios. Y usted verá más adelante lo que muchas personas piensan acerca de esto. Muchos piensan que predicar acerca de la santidad de Dios, la justicia de Dios, la soberanía de Dios y de la ira de Dios es algo incongruente. Lo consideran incompatible con el Dios de amor que encuentran en las Escrituras. Alguien, un hombre de Dios, decía estas palabras, escuchen: un ministro santo es un arma terrible en las manos, un arma terrible en las manos de Dios. Pero un predicador que elude decir a los hombres la verdad de su pecado, tal como está revelada, es la mejor herramienta del diablo. Palabras dichas en 1949. Y veía esta noticia de un tiempo atrás en un periódico de Londres llamado El Time, y dice esto: que 14 grupos eclesiásticos de estudio en Woodford revisaron los salmos del Antiguo Testamento y llegaron a la conclusión de que 84 salmos no son apropiados para ser cantados por los cristianos. El artículo dice: la razón que dieron fue que la ira y la venganza que se refleja en esos salmos no era compatible con el evangelio cristiano de amor y gracia. Yo le quiero hacer una pregunta. Evalúe la música de ahora. Evalúe los himnos que se cantan. ¿Cuántos usted encuentra que hablen acerca de la ira de Dios?
de la venganza de Dios. Revise los himnarios ahora. ¿Habrá alguno? Hoy nadie quiere cantar de la ira de Dios. ¿Usted se imagina cantando Romanos 1:18? Siquiera hasta el 32. Y escuché un pastor hablando acerca de la ira de Dios, y él decía que se le ocurrió mirar, que tenía en su biblioteca unos himnos muy antiguos, y encontró himno tras himno tras himno que hablaban acerca de la ira, la venganza y los juicios de Dios, que ya hoy no se cantan. ¿Ves? Porque no cantamos de la ira de Dios, porque no nos parece que la ira de Dios sea algo para cantar. Pregunta, ¿acaso no hablan los salmos de la ira de Dios? ¿Escuchó? 84 salmos entonando. ¿Y qué eran los salmos? ¿Qué son los salmos? Cantos, himnos, poesía. ¿Ve? ¿Y acaso no fueron inspirados por Dios? Deberíamos cantarlos los cristianos, pero esos no los queremos ni leer. Nos da hasta susto. Entonces este artículo refleja la tendencia actual de desvirtuar la verdad que nos revelan las Escrituras de un Dios de amor, gracia y misericordia, pero que está dispuesto a ejecutar su justicia y su ira. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, como he dicho en tantas ocasiones, no es ese viejito, calvito, peludo, Coca-Cola y barba larga y bastón, que usted, Coca-Cola sí, o sea, coca adelante y cola atrás de cabello, no. Para que no vaya a pensar que estoy hablando de la bebida. Y que tiene un bastón y que usted puede pasarle por un lado como si él fuera alguien que no ni ve bien ni oye bien. No, ese no es el Dios de la Biblia. Escucha, el Dios de la Biblia es un Dios grande, temible, fuerte, con voz tronante, imponente, majestuoso, lleno de amor y misericordia. Ese es el Dios de la Biblia, pero no es un juguete, no es un Dios con el que puedes jugar. La Escritura dice en el Nuevo Testamento que Él no puede ser burlado y dice que cosa horrenda es caer en las manos del pastor. ¿Ah? Cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. El amigo de Dios, Moisés, ese que dice Moisés que hablaba cara a cara con él. Cuenta que cuando estaba, recuerda, ellos tenían que ir al monte Sinaí y Dios les dijo hasta dónde llegar, no podían pasar de allí. Y dice que cuando el pueblo estaba ahí, descendió la nube, la presencia de Dios sobre el monte, y dice que hubo una tormenta y que hubo un terremoto, y el pueblo estaba tan asustado que le dijeron a Moisés que hablara mejor él con Dios y que no hablara con el pueblo. Aún así, en el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, dice que en esa situación que se presentó, dice que Moisés estaba aterrorizado y temblando. Y usted lee la Biblia y quiere pasar por encima de él. Escuche, es el mismo Dios. Es ese mismo Dios grande y temible, majestuoso, poderoso, al cual a veces usted y yo pretendemos engañar y burlar. Y ahí es donde su ira se enciende, cuando usted y yo pretendemos engañarlo, burlarlo, como si él fuera un niño chiquito. No, Él conoce todos tus pensamientos, hasta los más ocultos, lo que no le dices a nadie, Él ya lo sabe. Y ese Dios se aira. Ese Dios ejecuta su ira cuando su pueblo no obedece. Y usted sabe cómo la ejecuta, ¿se acuerda? Porque nos ama. El enojo de Dios, ¿cómo viene a los hijos de Dios? Disciplina y azote. Al inconverso, castigo. No sé en cuál lado usted está, hijo o dónde.
Nosotros podríamos correr el riesgo de leer esos pasajes que hablan las Escrituras, donde nos muestran la ira de Dios, la raza humana caída, y nosotros pudiéramos descartarlos y decir que, bueno, la verdad, ya hemos sido rescatados por Cristo, pero, escuche, solo conoceremos el valor de la perfecta obra de salvación si usted y yo nos podemos identificar con la condición pecaminosa de los hombres. Pastor, sí, usted necesita entender que usted era un perverso, merecedor del infierno y que ha sido salvado solo por gracia. Porque muchas veces estamos en la iglesia y creemos que Dios tenía que salvarnos. Él no tenía nada. Él no tenía que. Hemos sido salvados solamente por su gracia y su soberanía. Porque Él quiso. Usted no ha sido salvado porque Él tenía que salvarlo. Él no tenía que hacer nada. ¿Sabe lo único que tenía que hacer? Abrir el abismo y enviarnos al infierno. Y en su gracia soberana nos ha llamado. Por amor y misericordia, porque nos ama. Porque su Hijo vino a tomar nuestro lugar. Ahora, la ira de Dios se manifiesta contra los hombres. Dice el texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay veces le preguntan a uno cosas como, ¿para qué necesito el evangelio de salvación? Pablo da la respuesta. Porque estás bajo la ira de Dios. Para eso lo necesitamos. ¿Por qué estoy bajo la ira de Dios? Porque aquel que no está en Cristo y que no conoce a Cristo, escuche, con impiedad y con injusticia está deteniendo la verdad de Dios. Por esa razón. La verdad de la predicación del evangelio solo puede ocurrir con la predicación concurrente, continua, de la verdad acerca de la ira de Dios sobre los hombres. Ahí está. Esta verdad no aparece mucho en las predicaciones del evangelio de nuestra generación. ¿Usted no ha visto? De hecho, hoy escuchaba a alguien que es un cantante muy reconocido, bastante conocido, y él hablando acerca de la ira de Dios, él decía, no, es que la ira de Dios es verdad, la ira de Dios es esto y es aquello, pero ya se tiró en todo lo que dijo. Porque lo que él dijo fue, pero no podemos presentarle al inconverso la ira de Dios porque entonces lo vamos a espantar. No, usted tiene que hablarle a la iglesia y al que no conoce del Señor acerca de que hay un Dios santo, grande, poderoso, lleno de amor y misericordia, que está demandando que aquellos que no le conocen vengan a Él en arrepentimiento y fe, y si no lo hacen, su ira será derramada sobre ellos. Eso es el evangelio. Pero queremos maquillar. Muchos cristianos hoy, recuerdo que dice A.W. Pink que quieren como maquillar, como excusar la ira de Dios. No, la ira de Dios es la ira de Dios y punto. ¿Se da cuenta? Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres rechazan la revelación de Dios. No. Y se han corrompido moral y espiritualmente. De maneras bien conocidas por todos nosotros, obviamente, Dios ha expresado su ira a la humanidad pecadora durante todos los tiempos. Él lo ha hecho así. En los días de Noé, por ejemplo, ¿cómo manifestó Dios su ira? Destruyendo toda la raza humana de esa época. Y solo quedaron vivos, ¿cuántos? 8 personas. Noé y su familia. Cuando vino lo que nosotros llamamos como el diluvio. Varias generaciones después, nosotros vemos a Dios interviniendo también cuando el pueblo determinó
construir una torre, volverse idólatras y detener entonces el plan de Dios de llenar la tierra, y Dios tuvo que descender. ¿Y qué hizo? Confundir el lenguaje, cambiar el idioma de los seres humanos para que se tuvieran que esparcir sobre la tierra. Vemos la ira de Dios manifestada en la época de Abraham. ¿Recuerdan aquel pasaje de las Escrituras en el libro de Génesis? Cuando viene el Señor con 2 ángeles y se encuentran con Abraham, y Abraham le dice al Señor, al ángel del Señor y los ángeles, que entraran y cenaran con él. ¿Usted se ha puesto a pensar que esa fue una visita extensa? Larga. Porque aceptaron comer con él. Y él fue donde la esposa y le dijo que preparara ¿qué? Unos chorizos con arepa. ¿Ah? Usted se imagina ir, coger el cabrito, matar el cabrito. No lo tenía en la nevera listo, ya esperando a que el Señor llegara. No había nevera, acuérdese. Entonces, mientras que eso acontecía, Abraham, el Señor y los 2 ángeles platicaron ¿qué? Ni idea. Pero la conversación, no creo que se hubieran sentado ahí a mirarse en las caras y ya. Yo creo que el Señor tiene mucho que contar. Y Abraham, como vimos, tuvo mucho que preguntar. Y al final se van los 2 ángeles y él se queda en la presencia del Señor con el ángel de Jehová, y Abraham empieza a interceder a causa de lo que él le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Cómo manifestó Dios su ira? Destruyendo Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, 4 ciudades destruidas a causa de ¿qué? De la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado, la perversidad tan grande que había en el pueblo, en estos pueblos en aquella época. Ahí estaba manifestada la ira de Dios. Dios mismo se encargó de destruir el ejército del faraón en el cruce del Mar Rojo. Allí manifestó también su ira. Él derramó su ira a reyes paganos tales como Sennacherib. ¿Ve? Nabucodonosor lo mandó a comer hierba como un animal. Y a Belsasar. También sobre Aarón y María, cuando empezaron a difamar a Moisés, y a María le vino lepra. ¿Te das cuenta? Ahí podemos apreciar nosotros diversas maneras en las que el Señor ha derramado su ira. Y la ira de Dios no solo quedó manifestada en el Antiguo Testamento, sino que vemos la ira de Dios también en el Nuevo Testamento de diversas maneras, y no solo mencionada, sino como también vino y fue ejecutada, como por ejemplo con Ananías y Zafira, si todavía se acuerda. Se pusieron a mentirle a Dios, al Espíritu Santo, y ahí cayeron los 2 y ahí los recogieron. Lo único que decían es: ahí están los pies de los que te recogerán. No dijo: vean, miren las caras, no, ahí están los pies, que van a caer al piso. Lo vemos en la historia que el Señor nos cuenta acerca del rico insensato. Alma, gózate. Wow, en serio, sí, muchos graneros tienes, sí, construye más y llénalos. Necio. Ahí está la ira de Dios. Y también vemos la ira de Dios manifestada en la obra de Cristo. Toda la ira de Dios derramada en Cristo clavado en la cruz, porque Él tomó tus pecados y los míos. El Dios de la Biblia es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Creo que más severo en el Nuevo y más severo hoy. ¿Por qué? Porque en la época de la iglesia primitiva, la gente, usted se puede imaginar, solo imagíneselo, todos estamos aquí y que venga alguien: ay pastor, yo hice esto, y no haya sido así, y que yo le diga: usted le mintió a Dios y al Espíritu Santo, mire, ahí vienen los pies del que lo va a recoger, ¡pum!, y caiga muerto. ¿Usted se atrevería a seguir diciendo mentiras en la iglesia? En la calle, y diga mentira, caigo muerto. Hoy en día muchos están muertos espiritualmente. Y lo peor de todo es que están muertos y no lo saben. Porque piensan que pueden engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está la Escritura, hermanos. Aquí está la palabra del Señor. Otro ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio en el cual se habla mucho acerca del amor de Dios.
Se habla mucho acerca de la gracia de Dios, pero también habla en un tono enérgico de su enojo, de su ira. ¿Usted recuerda esas reconfortantes palabras que dice Juan ahí, que escribió Juan? Que ese pasaje conocido de manera mundial, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí detrásito de él corriendo, en el versículo 36, ¿qué es lo que dice Juan? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el Dios de la Biblia. Y nos muestra también la palabra del Señor, el carácter de la ira de Dios. ¿Ves? Los atributos de Dios están bien equilibrados. No, Él no jala más para allí, más para allá. No tiene más amor que gracia ni que misericordia. Todos funcionan en un equilibrio perfecto. Por eso es Dios. Cuando Dios toma una decisión, la toma en base a toda la plenitud de sus atributos. Es más, la ira de Dios es una manifestación del amor y la gracia y la misericordia de Dios. Porque solo imagínese usted, piense usted en un juez injusto. ¿Ese juez injusto tendrá amor? Imagínese usted un juez injusto, que usted tenga un niño, una niña que sea violada y asesinada, que capturen al violador y al asesino, y el juez diga, ay, qué pesar, dejémoslo ir. Es que yo lo amo mucho, yo amo mucho a la gente, no lo vuelvas a hacer. Y si usted es el papá o la mamá de ese bebé, ¿usted qué diría? Ay, sí, tan lindo. Sí. Ah. ¿Ves? Por eso Dios, cuando obra en la plenitud de sus atributos, y su ira es una de esas manifestaciones, porque Él es un Dios justo. Él es un Dios justo, y a causa de que es justo frente a la injusticia, Él tiene que aplicar su ira por amor. ¿Ves? La ira de Dios no es un berrinche como hacen los niños o hasta nosotros. Sí. La ira de Dios no es un berrinche como nosotros cuando nos enojamos, que hasta piedras queremos tirar. Y las mujeres a veces hasta sartenes quieren dar. Les provocaría y ¡pam! Partir la cabeza con sartén. No, esa no es la ira de Dios. La ira de Dios es plena y completamente santa, mis hermanos. Escucha. Dios ama perfectamente la justicia y aborrece perfectamente la maldad. Ese es el Dios de la Biblia. Así es. Dios no podría ser completamente santo si tolerara la injusticia, el pecado y la maldad. Esa frase ira que nosotros vemos aquí, en su original significa pasión violenta, profundo disgusto, aborrecimiento justificable, indignación invariable y establecida. Por eso no es una ira así berrinchosa como la de uno. Que algo pasa y algo sucede mal y entonces uno mismo ¡ay! Y en descarga y no, ese no es el Dios de la Biblia. Él no tiene una ira caprichosa, sino una ira justa y santa, porque están ofendiendo su carácter, su santidad y su obra preciosa para la salvación de pecadores inmerecedores del perdón. Ahí es donde está esa ira derramada de Dios. La ira de Dios es diferente a cualquier cosa que usted y yo conozcamos en esta tierra o en este mundo, porque es completamente santa y justa. Santa y justa. Ahora, el pasaje nos habla a nosotros, ¿cuándo es que esa ira se derrama? ¿Se derramó? ¿Se derramará? Dice. Porque la ira de Dios, ¿qué? Se revela. Presente. Es un presente en el cual el presente es hoy también. Hoy también se revela la ira de Dios. Pastor, ¿y cómo? Mire cuánta gente se muere. Ahí está la ira de Dios. ¿Por qué? Porque fue desde el principio declarada por Él. El día que comas del fruto, ¿qué? Y ahí estamos pagando las consecuencias. Todos nos tenemos que morir. Todos nos enfermamos, todos nos debilitamos, pasan cosas y ahí está la ira de Dios. ¿En qué tiempo? El tiempo es hoy.
constante. ¿Cuándo es la ira de Dios constante y continua? Escuche, cuando usted lee, por eso hablaba de los salmos, usted ve lo que dice el Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está contento todos los días con el malo. Así dice. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos. Todos los días. Ese es el Dios de la Biblia. Él no solo reveló su ira en el huerto del Edén cuando fue desatada la sentencia sobre Adán y Eva, ni en todos los actos que evidenciaron el enojo de Dios después de ellos, no, sino que tuvo su máxima expresión en un momento culmine de la historia, en el Calvario. En el Calvario. Justo en el Calvario es donde usted y yo vemos la mayor manifestación de la ira santa y justa de Dios. En la cruz del Calvario. Dios desató todo el peso, todo el furor, todo el fuego y la fuerza de su ira, la que usted y yo merecíamos, Él la desató, la descargó plena y completamente sobre su propio Hijo clavado en la cruz. Por no descargarla sobre usted y sobre mí, fue su Hijo el receptor de todo el peso de la ira de Dios. Dios prefirió hacerlo para con su Hijo, para salvarnos. Lo que yo me pregunto es, ¿esa es la gratitud que nosotros mostramos a Dios, viviendo impíamente, viviendo injustamente, viviendo sin gratitud, actuando de la manera en que Dios dice que no actúe, alejándonos de Dios, separándonos de Dios? ¿Esa es gratitud? Ahí estamos nosotros valorando la obra de la cruz. No, vas a recibir la ira de Dios si no te arrepientes. Así es. Él estuvo dispuesto a derramar la ira sobre su Hijo para liberarnos a nosotros de la maldición del pecado. Pero ahora el Señor, en el presente, sigue con su ira y con su enojo a causa de la condición pecaminosa de los seres humanos. Y Él anuncia, por ende, el juicio sobre todos aquellos que no se arrepientan y vengan a Él legítimamente. Y se manifiesta la ira de Dios de diversas maneras, y de hecho el pasaje nos lo dice. No solamente con el fin que vendrá y con la destrucción final que traerá un día después del juicio. No, Dios hace que su ira actúe. Y Pablo nos dice aquí en este pasaje, ¿cómo? ¿Cómo? Dios entrega a los hombres para que hagan sus deseos perversos y pecaminosos. Dios entrega a los hombres a la inmundicia, dicen los versículos 24 y 25. Dios entrega a los hombres a pasiones vergonzosas que son contra naturaleza, versículos 26 y 27. Dios entrega a los hombres a una mente reprobada, dicen los versículos 28 al 31. Y Dios les asegura su juicio. ¿Cuál es su juicio? Muerte, condenación eterna, el lago que arde con fuego y azufre, sufrimiento eterno. Toda la eternidad llena de sufrimiento, de condenación. Entonces, cuando el hombre elige abandonar a Dios y hacerse a sí mismo Señor de su propia vida, entonces, ¿sabe qué pasa? Ese hombre queda abandonado por Dios a sus propias lujurias, a sus propios deseos y a sus propios pecados. Y esto no afecta solamente su vida, sino la sociedad y todos sus descendientes. A menos que vengan sus descendientes en arrepentimiento al Señor. Escucha, ese es el tono con el cual la Escritura nos habla en cuanto a la actitud de Dios hacia ese pecado desafiador. Yo le hago una pregunta. El día del juicio, ¿qué es lo que va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre? ¿El pecado o el pecador? Hay que tener eso en cuenta. Él no va a arrojar el pecado al lago que arde con fuego y azufre, sino aquel que está practicando el pecado y que no está valorando, que está menospreciando y que está pisoteando la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Tu desobediencia y mi desobediencia pisotean la sangre del Santo que murió en la cruz a nuestro favor.
Eso sucede, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque escuche, así como es real, o yo no sé, usted mirará y juzgará. Así como es real que una persona se lance de un edificio de 40 pisos y caiga y muera, no creo que rebote, y caiga y muera, asimismo aquel que viole los mandatos del Señor sufrirá la misma suerte: muerte eterna, condenación eterna, sufrimiento eterno, separación eterna de Dios. ¿Se da cuenta? Así mismo. No es que Dios haga pecar a los hombres, no, sino que los abandonó a su propia suerte. Los soltó. ¿Sabe? Cuando usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sabe por qué razón usted y yo, aunque pecamos, no practicamos el pecado? ¿Sabe por qué? El Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y qué es lo que Él dice? Que si la vid permanece en el pámpano. ¿Y qué es lo que dice? Que si la vid es arrancada del pámpano, se seca y va a ser quemada. Cuando usted se separa de Cristo, cuando usted se aleja de Cristo, cuando usted está verdaderamente lejos de Él, si usted no viene en arrepentimiento y fe, un día se secará y será quemado en el fuego, en el ardor de la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Eso lo dice Él. Son abandonados a su condición reprobada. La permisividad moral de la sociedad de nuestros tiempos, usted no ve que hoy hay una permisividad moral impresionante. Yo recuerdo que antes en las emisoras, en la televisión, no se podía decir ni una sola palabra ofensiva o vulgar. Ya hoy en día las dicen todas. En la televisión no podían salir las mujeres o los hombres con cierta cantidad de ropa. O sea, es que no pueden mostrar mucho, ya hoy muestran todo. Esa es la perversidad que hay hoy a nuestro alrededor. ¿Ve? Mire, yo hablaba con alguien en estos días y me decía: yo no entiendo cómo mi esposa me invita a irnos de vacaciones a la costa, a San Andrés y esto. Y hermano, ¿y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Usted se imagina todo lo que hay por allá? ¿Usted cree que mi esposa me está invitando a mí a ver una playa, a ver a quién? ¿O que ella qué piensa? ¿Que yo voy a salir a la playa así? No, eso es una perversidad, hermano. Yo no puedo ir a eso. Y se enojó porque le dije que no. ¿Sí ve? Eso es tremendo. Y estamos hablando de una pareja que va a la iglesia. Esa permisividad está deteriorando. Y el deterioro, ¿cuál es? Una perversidad sexual. Y esa perversidad sexual es vista bajo los ojos de Dios con ira. Con ira, sobre todo en aquellos que se han alejado de Dios y que han dejado de reconocer quién es el Dios de la Biblia. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cuál es el alcance de la ira de Dios? No es poco, la verdad, es solamente universal. El alcance de la ira de Dios es solamente universal, porque va a ser descargado en contra de toda persona y sociedad que está actuando aparte, lejos de los mandamientos del Señor. Los que rechazan al Señor, los que rechazan la palabra de Dios. Escucha, nadie escapará a esa realidad si viven en pecado. ¿Ves? Y la causa de la ira de Dios es justamente la justificación, la justicia de Dios. La respuesta de Dios a la fe o a la confianza no es la ira. La ira es su reacción a la impiedad e injusticia. No es un enojo de Dios que se descarga indiscriminadamente o injustamente, sino que es dirigido únicamente a lo que Dios odia. ¿Y qué es lo que Dios? ¡Ay, pero Dios es un Dios de amor y Dios odia! Sí, y usted y yo también tenemos que odiar lo que Dios odia, y es el pecado. Eso tenemos que odiar.
Eso es triste, porque muchas personas hoy que vienen a la iglesia, que están en las iglesias, que van a las iglesias, usted los ve a veces en los estados del WhatsApp o en cosas en Facebook, usted, Dios mío. Uno quisiera escribirle, nunca digas que eres cristiana, porque lo que muestran uno le da hasta susto. Y uno sabe que Dios no ve esas cosas, porque hoy en día muchas de las mujeres cristianas se quieren mostrar como modelos de pasarela, mostrando y luciendo sus cuerpos por todas partes. Y se dicen cristianas, ¿ves? Es un gran problema, hermanos. Gran, pero gran problema. Y esto no es apropiado. Dios aborrece el pecado. Ahora, él habla aquí de dos cosas importantes: impiedad e injusticia. ¿Ves? Esa palabra impiedad de la cual habla el pasaje aquí, escucha, es la maldad, es la iniquidad. Escucha, es el menosprecio y desafío de los hombres hacia Dios. Esa palabra impiedad, el impío, es aquel que está en contra de Dios, que está actuando en contra de la verdad, de la palabra y los mandatos de Dios. En otras palabras, Dios dice, no hagas esto porque es abominación a mí, y usted lo hace. Eso es impiedad. Pero la injusticia es otra cosa. Va ligada a la impiedad, pero la injusticia son esos actos malos y perversos y dañinos que yo hago en contra de las personas, o las personas en contra mía. ¿Te das cuenta? Pero ambos van ligados a lo mismo, porque por falta de una relación con Dios, de un temor de Dios, entonces vas a tener una mala relación con los demás. Si no hay buena relación con Dios, no vas a poder tener buena relación con los seres humanos. ¿Ves? Todo radica en la relación con Dios. Y entonces obviamente se resisten a la verdad. A la verdad de Dios. Esos son los que tratan de retener constantemente la verdad de Dios, aferrándose con firmeza ¿a qué? A su pecado. Toda persona tiene en su interior el deseo imperioso de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Naturalmente nosotros no queremos la verdad de Dios. Cuando a nosotros se nos habla de algo que ofende a Dios, nosotros empezamos a refutar. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué hay de malo en esto? No, ¿por qué no miras qué dice Dios de esto? Es el punto. Si aquí no es que yo quiera, no es lo que yo quiera, no es lo que yo piense, no es lo que a mí me parezca, es lo que Dios dice y piensa. ¿Ves? Y eso es lo que necesitamos entender. Toda persona tiene en su interior el deseo de no prestar atención a la verdad de Dios. ¿Por qué? Pues porque ama el pecado y no quiere renunciar a él. Un predicador del pasado decía que renunciar al pecado o arrancar el pecado del corazón era como sacarse un ojo sin anestesia. Y es verdad. Ay, tengo que dejar esto. Ay, tengo que dejar esto. Ay, tengo que dejar esto. En dependencia del Señor, usted no deja nada, Él se lo quita. Pero eso tiene que doler. Y es como arrancarte un ojo sin anestesia. Solo lo voy a dejar a su imaginación. Imagínense que lo amarran a una silla y hacen así como hicieron con el rey cuando el tiempo de Jeremías. Yo no creo que le hayan aplicado anestesia para sacarle los ojos. O a Sansón. Solo imagínenselo si duele o no duele. ¿Se da cuenta? Escucha, el rechazo de la verdad, ¿a qué conduce? A aceptar la mentira. Cuando el ser humano le da la espalda a Dios y le desafía, el resultado es vivir en el error y es vivir en las tinieblas, en la oscuridad plena y completamente. Y el hombre siempre ha rechazado la verdad de Dios, su evangelio, tanto el escrito, o sea, la Biblia, tanto como el encarnado, o sea, Cristo. ¿Cuánta gente no rechaza la Biblia? ¿Cuánta gente no rechaza a Cristo? ¿Cuánta gente no acepta la palabra de Dios como la palabra de Dios? ¿Y cuánta gente no acepta a Cristo como el Hijo de Dios? ¿Ves? Todos aquellos que hacen eso, entonces, ¿qué van a recibir? La ira justa de Dios. Y van a terminar, ¿dónde? En la condenación.
Ahora, en medio de la ira de Dios, esa ira que viene ya preparada, esa ira venidera que ya viene, que está lista para ser desatada sobre todos los hijos de desobediencia, para esa ira que Dios tiene, solo hay un refugio y se llama Cristo. Solo hay un refugio y se llama Jesucristo. Solamente podemos depositar nuestra fe, confianza y esperanza en Él. Mire, el apóstol Pablo nos muestra claramente que Dios decidió usar a su Hijo, a Jesús, para que Él y en Él los hombres reciban el perdón de sus pecados y puedan liberarse de la ira venidera. Solamente en Cristo. Por eso es que Juan puede escribir con tanta certeza, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? No envió Dios a su Hijo, ¿a qué? A condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Por eso Juan lo escribe de esa manera. Esa ira reposaba sobre nosotros desde el mismo momento en que fuimos concebidos. Y esa ira está reposando en todo ser que es concebido hasta el día de hoy. Como el apóstol Pablo dice, era parte natural de nuestras vidas porque por naturaleza nosotros éramos ¿qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y todos nosotros, escuche lo que le voy a decir, todos nosotros hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y todo lo que nosotros hemos hecho desde el día que nacimos hasta el día de hoy son la causa de la ira, de que la ira de Dios venga. Es todo lo que hemos hecho sobre nosotros. Todo lo que nosotros hemos hecho es lo que hace. Sin embargo, todos sabemos, al menos yo, no sé usted, y creemos que Dios, que es rico en misericordia, que Dios, que es rico en bondad, envió a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar, para tomar nuestros pecados, para traernos salvación, para traernos el perdón de nuestros pecados. Y ahora, entonces, nosotros vemos y leemos la Escritura y sabemos cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y él les decía a la gente, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Usted y yo podemos responderle a Juan, Cristo nos enseñó. Él nos mostró la manera de huir de la ira venidera. ¿Cuál? Depositar nuestra fe, confianza y esperanza solo en Él. La ira de Dios está, pero la gracia de Dios también. Para aquellos que podamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Para traernos a nosotros la libertad. Usted y yo podemos decir con libertad, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que somos libres de esa ira. Por eso, el que oye al Hijo y cree en que el Hijo le envió, ¿qué? ¿Tiene qué? Tiene la vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación. Escucha lo que te voy a decir. La ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que rechacen la obra de Dios por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Todos aquellos que estén lejos de Dios, todos aquellos que estén en desobediencia de Dios, todos aquellos que estén viviendo conforme a sus propios deseos y anhelos, recibirán todo el peso de la ira de Dios por pisotear la sangre del Cordero de Dios, Cristo. Pero sus hijos, usted y yo, no recibiremos esa ira. Los hijos no recibiremos esa ira. El que viene a Cristo en arrepentimiento y fe no recibirá la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya hubo quien pagara por ella. Ya hubo quien pagara el precio. Ya hubo quien la recibiera. Y ese fue Cristo mismo en la cruz del Calvario para favor tuyo y mío. Como hijos no recibiremos la ira de Dios. Como hijos estamos eximidos de la ira de Dios. ¿Sabes qué recibimos? Gracia, perdón, favor, misericordia y amor de parte de Dios.
pero tienes que ser hijo. Y el hijo le ama. Y el hijo le obedece. El hijo le sigue. Por eso podemos decir, nuestro refugio es Cristo. Nuestro refugio es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado y maravilloso Salvador Jesucristo, quien pagó todo el precio de lo que usted y yo merecíamos. Él lo pagó, hermano. Y entonces ahora usted y yo, con toda tranquilidad y con toda libertad, por ser hijos de Dios, por haber sido salvados de la ira de Dios, por haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, podemos gritar con toda certeza: gloria a Dios, aleluya, somos salvos por la gracia de Jesucristo. Solo por ella. Usted y yo somos salvos por Jesús. Jesús nos libra de la ira venidera. Dios, escucha, Dios se ha provisto de un medio sustitutivo a través del cual usted y yo podamos huir de esa ira, y ese medio se llama Cristo. Es impresionante, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a su Hijo, y en la coinonía de la Trinidad se pusieron de acuerdo para que usted y yo, creyendo en Él, recibiéramos el descargo de todos nuestros pecados y fuésemos hechos justos delante de Dios por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice con toda certeza, Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Para aquellos que vivimos en el Espíritu y no en la carne. ¿Se da cuenta? Solamente los hijos serán librados de la ira de Dios. Solo los hijos, solo los que hemos creído en la gracia de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, seremos librados, seremos liberados de la ira venidera. Yo pienso en la ira venidera y me da terror. En serio que sí. Pero hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y todo aquel que no ha venido aún a Cristo, todo aquel que todavía no es hijo de Dios, Él está diciendo: hoy es el día de oportunidad para que vengas a mí. Hoy es el día para que vengas a buscar la salvación por medio de Cristo, la que Dios envió por medio de su Hijo Jesucristo. Usted puede pensarlo, pero muchos hoy en la iglesia vienen, se reúnen y se congregan y no son salvos todavía. Unos son religiosos, otros son simpatizantes, otros son visitantes, pero necesitamos ser no religiosos, no visitantes, no simpatizantes. Necesitamos ser cristianos profesantes y vivientes del Evangelio. Él está diciendo, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros sabe cuándo ha de morir. Y está diciendo hoy, si no has venido a mí en arrepentimiento y fe, este es el momento, esta es la hora, este es el instante. Arrepiéntete de sus pecados, coloca tu fe y esperanza en mi Hijo Jesucristo para que seas librado de mi ira que viene pronto. Ahí está la palabra de Dios. El arca de salvación, que es Cristo, aún tiene las puertas abiertas. Que no pase lo mismo que pasó en el diluvio. Noé no cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y Dios mismo cerrará la puerta de esta arca de salvación que es Cristo. Aún está abierta. Aún está dispuesta para que muchos entren al arca de salvación. Para que vengan en arrepentimiento al Señor. Dios te dice a diario: arrepiéntete, obedéceme, búscame, sígueme, yo te amo, ámame, ven a mí. Dios habla, Dios habla, Dios habla. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Que el Señor nos siga ayudando a vivir aferrados a Él, de su mano poderosa. Y hermanos, que de verdad entendamos que el Dios de la Biblia no tendrá misericordia si rechazas la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Él no va a tener pesar. Como a veces uno ve a la gente en la calle, esos viejitos pidiendo limón en un semáforo. Hay que pesar el viejito. Si mira el viejito cuando era joven.
a ver qué tan pesar le da el viejito. Y a Dios tampoco le da pesar del viejito, a menos que venga en arrepentimiento y fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, verdaderamente a confiar en Él, depositar nuestra fe y esperanza en Él, porque yo sé que todos ustedes en este lugar han visto la gracia de Dios, han visto la misericordia de Dios, han visto la bondad de Dios. No espero que ustedes vean la ira de Dios en sus vidas. Solo los hijos son librados de la ira de Dios. Oremos a nuestro Salvador. Padre bueno y eterno Salvador, te damos gloria, honra, alabanza y gratitud por tu bondad, tu misericordia, tu gracia y tu favor. Y en esta hora, glorioso Dios, yo te ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que obres, Padre eterno, en esta hora, en todos y cada uno de los que hemos recibido este mensaje de tu palabra, Señor y Dios. Padre, primeramente, que creamos en tu ira, que creamos en que tu ira es verdad, que el peso de tu ira vendrá sobre aquellos que todavía no se hayan arrepentido en el momento, ya sea de nuestra muerte o en el momento de que tú vengas a levantar la iglesia. Señor, ninguno aquí sabemos el día y la hora de partir, y mucho menos cuándo vendrás a levantar la iglesia. Aquí está tu palabra, aquí está la advertencia. La única manera de ser librados de tu ira justa es depositar nuestra fe, confianza y esperanza en tu Hijo Jesucristo y vivir una vida de santidad y obediencia. No perfectamente, pero sí sinceramente y avanzando y creciendo cada día. Por eso te rogamos hoy, oh Dios de los cielos, para que nos ayudes, para que sigas obrando, para que a través de tu santo y glorioso Espíritu rompas cadenas, destruyas fortalezas, traigas libertad. Y a aquellos que no te conocen, dales la luz, dales la revelación de tu palabra y que seas tú obrando en sus corazones y en sus mentes, trayendo libertad y atrayéndolos a ti. Y nosotros, de aquellos que estamos, aquellos que recibimos y aquellos que oímos, entendamos, Señor y Dios, la gracia tan grandiosa que hay en esta liberación, y que aquellos aún que están viviendo religiosamente, que están viviendo de manera rutinaria y que no han venido a un arrepentimiento genuino, los convenzas, oh Dios de los cielos, porque un día podrían llegar a la eternidad, a la puerta y escuchar: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ayúdanos pues a que no escuchemos esas palabras, que nuestra vida en esta tierra marque la diferencia y que te busquemos legítimamente, que creamos lo que tu palabra dice, que creamos que todo esto es una realidad, que un día vendrá un juicio, que un día vendrá una eternidad de bendición, de gloria, de esplendor, pero también una eternidad de oscuridad, de tinieblas y de sufrimiento. Que podamos creerlo y busquemos tu gloria, tu rostro y tu presencia, no por miedo al infierno, sino anhelando estar viendo tu gracia por toda la eternidad. Hoy, Señor, ayúdanos y guíanos a entender el mensaje y que anhelemos, Señor, acercarnos a ti legítimamente para poder encontrar ese refugio en nuestro glorioso Salvador Jesucristo y así huir de la ira venidera. Ayúdanos pues, porque te lo pedimos en esta noche, dándote gracias por tu palabra y confiando en que al salir de este lugar tu presencia va con nosotros y conforme a tu propósito nos llevarás en bendición y en victoria, y que por favor sigamos meditando, reflexionando en tu palabra para poder hacer tu voluntad y enseñar a otros a que te conozcan y vivan para tu gloria. Todo te lo pedimos dándote gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una noche